tiempo al siervo del Señor, nuestro hermano Alan Triguero, gloria a Dios. Así que el tiempo con él, gloria a Dios. En su nombre, hermanos, en su pueblo. Amén. ¿Quién vive? Y si Él vive. Amén. Su palabra dice, y si vivimos o si morimos, del Señor somos. Amén. Así puestos de pie, vamos a voltear, amén, la palabra de Dios al libro del profeta Jonás, capítulo 2. Gracias, Señor. El libro de Jonás, capítulo 2. Responde con fuerte amén cuando todos lo tienen. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y sus misericordias son siempre, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todos lo tienen. Jonás capítulo 2, sus versos 1 al 10. Leemos antifonalmente. Amén. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Amén. Sí, voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este día, por la vida de tu pueblo, Señor, por la evidencia de tu presencia en medio nuestro, Señor, en este lugar, Padre. Haz lo que tú quieres hacer, Espíritu Santo. Toma control de mis labios, Señor, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu y mi corazón. Toma control de tu pueblo, Señor, Espíritu de Dios. Abre nuestros oídos, Señor, a tu palabra, Señor, y que tu palabra, y solo tu palabra, Señor, anime nuestras vidas, nos aliente en el nombre de Jesús para avanzar y no retroceder, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque en estos vasos de barro, Señor, te ha placido, Señor, poner tu gloria, Padre, para que el poder sea de Dios y solo para ti, en el nombre de Jesús, Padre. Sigue ministrando a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque tú nos quieres hablar, Señor, a nuestros corazones y que podamos llevar esta palabra a nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí, Espíritu Santo, en medio de nosotros, Señor, para sanar, Señor, para levantar las cabezas de los que están, Señor, caídos, Padre. Esas cabezas agachadas, Señor, en la soledad. En el nombre de Jesús reciben ánimo, recibe fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las almas de nuestros amigos y amigas que están aquí, Padre. Sea usted ministrando, Señor, continuamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puede tomar su asiento en esta noche. El tema de esta noche se titula El propósito de Dios en las angustias. ¿Qué significa angustia?
la definición corporal, amén, lo que defina el diccionario corporal, cualquier diccionario es estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Algo sinónimo a la palabra angustia es la palabra aflicción o congoja. ¿Qué quiere decir la palabra congoja? Quiere decir pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto y quejas. Algo sinónimo a la palabra congoja es tener desconsolación, es estar sin consuelo. Y aquí en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 2, dice así, y dijo, Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La palabra en hebreo que sacan los judíos de la palabra angustia es Tsara, que se traduce en aflicción, aprieto y tribulación. Y de acuerdo a la historia, amén, de la vida de Jonás, él pasó por esa angustia, por una angustia vino a su vida. Y de acuerdo a la vida, amén, de Jonás, él describe su angustia en este capítulo 2 de Jonás. Hemos visto, amén, que la palabra angustia quiere decir que es una intranquilidad inmensa, una inquietud grande que no se puede, amén, contener, no se puede, amén, no se puede contener, es algo extremadamente feo. La persona se siente incapaz, las personas se sienten impotentes, no pueden hacer nada. Ellos se sienten que su alrededor está todo oscuro, está todo negro, que están solos. Esa es una angustia, esa es una aflicción. ¿Por qué? Porque algo les está amenazando, algo les está molestando. Hay algo ahí que no los está dejando ver su victoria, su libertad. Hay algo ahí que los está amenazando para retroceder, para volver atrás, para mirar atrás. Esa es la aflicción, eso es lo que causa la angustia. Que el cristiano, que usted y yo no veamos a Dios, que usted nos sentamos ocultados, escondidos de Dios, o que Dios no está allí. Esa es la angustia que le pasa al cristiano muchas veces, pero tiene su propósito de parte de Dios y es necesario. Y de acuerdo a la historia, la angustia de Jonás es que él estaba a punto de perder su vida. Esa era la amenaza que él estaba pasando. Él no sabía, tal vez iba a morir. Sabemos la historia que él fue, amén. Dios le habló a Jonás, le mandó a Jonás que fuera a Nínive a pregonar, a predicar la palabra de Dios, a predicar contra esa ciudad grande. Y él no hizo caso, desobedeció y huyó de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. Y que dice la palabra, dice que cuando él estaba, amén, en el bote, que Dios levantó una tempestad grande. Y que los marineros comenzaron a preocuparse, a clamar a sus dioses, a tener miedo. Y Jonás estaba tranquilo, durmiendo en el barco. Y le dicen, hey, tú, clama a tu Dios, no sea que tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. ¿Y por qué Dios levantó esa tempestad? Porque Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Porque Dios tuvo que levantar y enviar ese pez. Porque Jonás no le hizo caso a Dios. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Porque estaba a punto a perder su vida. Porque estaba a punto de morir Jonás. Por desobedecer a Dios. Y la segunda angustia de Jonás. Hemos visto el primero que él iba a perder su vida. Segundo, se sintió desechado por Dios mismo, y que su alma desfallecía en él. ¿Por qué? Porque él huía de la presencia de Dios. Si vemos, amén, dice, verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza,
descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura o de la muerte. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué Jonás se sintió desechado por Dios? ¿Por qué Jonás se sintió que su alma desfallecía? Tal vez estaba flaqueando. ¿Por qué Jonás sintió que Dios lo dejó? ¿Por qué Jonás sintió que Dios encubrió sus ojos de él y lo desechó por un momento o lo desechó por siempre? Eso es lo que causa la angustia, la aflicción. Uno se siente que Dios no está ahí. Uno se siente que Dios no está oyendo su oración. Uno siente que Dios no sabe. Pensamos que Dios no está ahí y no se da cuenta de lo que estamos pasando. Y entramos en aflicción, entramos en angustia. Pero Jonás, ¿por qué entró en aflicción? ¿Por qué entró en esa angustia? Porque desobedeció a Dios, fue desobediente. Dios le dio una orden y él hizo su propia voluntad. Él fue a huir a Tarsis. Él fue a huir de la presencia de Dios. Y por eso él dice que cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, me acordé de Dios. Porque muchas veces Dios tiene que levantar la tempestad, tiene que levantar la angustia, tiene que levantar la aflicción, porque muchas veces nos olvidamos de Dios. Y Él quiere que nos recordemos de Él y por eso Él levanta la aflicción. Ese es el propósito de Dios usando las aflicciones a la vida del cristiano, porque a veces el cristiano se olvida de Dios, se olvida de obedecer, de consagrarse, de someterse a Dios, se olvida de congregarse, de buscar la presencia de Dios, deja y hace a Dios a un lado y después decimos, ¿dónde estás, Dios? Estoy en esta angustia, en esta aflicción. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo malos pensamientos? ¿Por qué tengo malos deseos? ¿Por qué tanta inquietud, tanta angustia, tanta aflicción estoy pasando? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué me has dejado? Dios nunca nos deja. Tampoco nos desecha ni nos deja en el olvido. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Nosotros somos los que le hacemos a un lado a Dios. Él no se aparta de nosotros. Él no es un Dios que se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. ¿Por qué? Porque empieza a haber comunidad, empieza a haber bendición, tranquilidad. Empezamos a decir, ¿por qué voy a buscar de Dios? Estoy bien. Pero es cuando más necesitamos que buscar de Dios, más y más de Él, para que podamos resistir. Amén. Cuando nos afrenta la aflicción, la angustia, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos desamparados, cuando viene, amén, ese momento oscuro a nuestra vida. Me llama la atención tanto el verso 2. La versión inglés del verso 2 dice así: clamé a Dios a causa de mi aflicción. Y aquí dice, invoqué mi angustia. Amén. En nuestra versión dice, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Pero aquí en la versión inglés dice, a causa de mi aflicción, clamé a Dios. A causa de la aflicción, a causa de la angustia, a causa del problema, busqué a Dios mejor. Mejor me acerqué a ti. Mejor me acerqué a Dios en mi aflicción, en mi angustia. Porque él vio que Dios levantó esa tempestad. Él reconoció que él fue desobediente. Él reconoció que Dios estaba detrás de esa tempestad y que fue Dios que envió ese pez para que lo tragase y que él estuviera en el vientre de ese pez. Él reconoció y él tuvo que llegar a ese punto para volver a orar.
Él tuvo que llegar a ese punto para volver a buscar de Dios. Él tuvo que llegar a ese punto, al vientre del pez, donde él describe hasta el Seol, hasta el sepulcro, me puso Dios para que yo invocara su nombre, para que yo viera su gloria, para que me arrepiente de mis pecados y me vuelve a Él. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces detrás de la angustia, detrás de la aflicción, para volvernos a Él, para que nos retornemos a Él, regresemos a la intimidad, a la comunión, al lugar secreto con Dios. Porque cuando Jonás, estaba huyendo de Dios, no había comunión, no había intimidad. Él estaba huyendo de la misma presencia de Dios. Y David decía, ¿de dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Cuando despierto, aún estás tú ahí. Eres mi detrás y mi delante. Me rodeaste. Y Jonás pensó que él podía huir de la presencia de Dios. Y él se escondió en un barco. Pero Dios, amén, estaba ahí. No podemos escapar de Dios. Si Dios nos ha escogido, me llama la atención, ayer el pastor tocó este tema, que si somos hijos, Dios tiene que levantar la angustia y la aflicción. Porque si no somos hijos, probablemente, amén, si no pasamos, amén, corrección, disciplina, probablemente ni somos de Dios. Amén. Si Dios no le muestra a Jonás esta tempestad, este trato, este juicio con él, Jonás jamás sabría que Dios lo escogió y que él era de Dios y que era siervo de Dios y hijo de Dios. Porque Dios dice en su palabra que Él corrige y disciplina al que ama. Amén. Si somos hijos, si yo desobedezco a Dios, me va a venir corrección. Amén. Cuando yo desobedezco a Dios, Dios me aflige, Dios me angustia, me desespera. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque usted es su hija y su hija y su hijo. Si no fuera su hijo o su hija, te dejaría tranquilo Dios. No te molestaría. No estaría detrás de ti. Oye, busca de Dios. Métete con Dios. Te estás enfriando. Te estás debilitando. Y a veces eso duele. Te duele que te digan la verdad. Busque de Dios. Regrese a Dios. Regrese a Él. Arrepiéntate. Vuélvete a Dios. Te estás enfriando. Estás tibio. Oh, Dios, cuando Él habló a la iglesia, la que estaba tibia, le dijo que si te arrepintieres, Dios le da oportunidad a todos. Si te arrepintieres y te volvieres a mí, Él nos hará sentar con Él en su reino. Si somos sus hijos, va a tratar con nosotros, nos va a corregir. Porque como un padre que nos ama, los padres que nos aman, nos corrigen, nos llaman la atención. Y ahí vemos por qué es Dios que nos ama. No porque nos odia, no porque no nos quiere, no porque se ha olvidado de ti y de mí, no porque te ha desechado. Sin embargo, es porque tiene, ¿cómo le puedo decir? Misericordia y cuidado de ti y de mí. Y Él tiene un amor por ti y por mí. Amén. Entonces, a causa de la aflicción, Jonás vuelve a la oración. Porque dice el verso 1, entonces oró Jonás. Entonces no había orado antes. ¿Por qué? Como le digo, cuando no queremos hacer caso a Dios,
no existe comunión. No existe intimidad. Y hay personas que dicen, oh, yo conozco a Dios, yo sigo a Dios. Pero Dios te conoce a ti. Estamos en intimidad o en comunión con Él. Por eso cuando Jonás huía, no oró. Bueno, Jonás desobedeció, salió de la comunión. Pero Dios no se apartó de él. Me llama la atención que Dios le dio 3 días en el vientre del pez. Hay un momento que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros porque nos ama. Un momento que vamos a estar en el vientre del pez. Si hemos desobedecido, si hemos olvidado su palabra, si nos hemos apartado de Él. En su misericordia mantuvo Jonás vivo en el vientre de un pez grande. No murió. Y había ácido en ese pez. El ácido hubiera matado a Jonás. Y dicen los estudiadores que Jonás, su piel was bleached, emblanquecido a causa del ácido. Porque dice Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones 3. Ese es el propósito de Dios. Uno se siente, oh, Dios está lejos de mí. Sin embargo, Dios está ahí. Y si somos hijos, pues usa la aflicción y la angustia, nos aprieta para que reconozcamos, amén, de que somos de Él y que Él nos ama. Lamentaciones. Tres, 22 al 23. Dice así, todos sabemos esta bella palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios, porque Jonás es hijo de Dios, era hijo de Dios. Dios lo tuvo 3 días vivo. Le dio tiempo que recapacitara y fuera reconvencido que Dios no le falló a él. Que esa angustia y esa aflicción y esa tempestad, Dios no lo puso a su vida porque Dios le falló a él, sino porque Jonás le falló y desobedeció a Dios. Dios no nos falla. Vuelvo a repetir, Dios no falla. Nosotros sí fallamos, flaqueamos, debilitamos, desobedecemos. Pero Dios dice su palabra que por su misericordia no nos consume. Por la misericordia de Dios, el ácido del pez no consumía a Jonás, no lo mató de un solo, le dio 3 días. Cada mañana, cada día son nuevas sus misericordias. Y me imagino que Jonás vio, wow, like, estoy aquí 3 días. ¿Por qué? Y hubiera dicho, wow, God, you love me. Wow, Señor, de verdad, tu amor es grande. Después de que te desobedecí, después de esa jornada de huir de ti, estoy 3 días aquí. Y en ese momento, en esos 3 días, buscó a Dios. Se volvió a Dios. Oró. Y a veces amén. La oración es tan importante en nuestra vida. Es vida. La oración no es un momento, no son palabras, no es un tiempito. Abarca toda nuestra vida.
abarca toda nuestra vida, nuestra relación con Dios. Lo llena todo, la oración. Por eso a veces, cuando dejamos la oración, nuestro espíritu y nuestra alma entra en una aflicción, entra en una angustia. ¿Por qué? Porque lo de Dios es... Y es la oración que lo hace a uno levantar sus manos, levantar sus brazos, a estar seguro en ese Dios. Por eso Jonás, cuando huyó de la presencia de Dios, huyó, dejó la intimidad, se sintió así, abajo, desechado, olvidado, inseguro. Y él estaba convencido que Dios lo había desechado. Él estaba convencido que él estaba en el sepulcro, casi por muerto. Pero Dios no. Dios no lo olvidó. Porque Dios no le falló. Él le falló. Y porque Dios le ama. Le amó a Jonás y nos ama a nosotros. Usa la aflicción y la angustia. Aprieta nuestras finanzas. Causa problemas en nuestra familia. No hay paz. Contiendas, pleitos, enfermedades. Hay tribulación. Pero en medio de eso, Dios no apartó su misericordia de Jonás, porque Dios lo había escogido a Jonás. En 2 de Reyes 14 vemos la vida de Jonás. Era un profeta de Dios. Dios nos escogió a nosotros con un propósito grande. Cada uno de ustedes tiene un propósito grande de parte de Dios. Y si somos sus hijos, Él va a mostrar ese amor para retornarnos a ese propósito. Conocer y entrar en sus propósitos. Si vamos al Salmo 34. Salmos 34. Vemos que muchos siervos de Dios, muchos hombres pasaron por momentos de angustia, de aflicción, pero tienen su propósito de parte de Dios. Salmos 34, 17 al 18. Todos sabemos esta palabra. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Amén? Porque ese propósito de que vengan las angustias crean en nosotros un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Como Jonás estaba quebrantado ahí. Por eso él dijo, invoqué, clamé a Dios. Y él dijo, y él me oyó. Claman los justos y Jehová oye. Vamos a Salmos 50, verso 15. Dice así, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
Entonces, la angustia y la aflicción lo usa Dios para que lo invoquemos y que lo honremos. Cuando veamos su mano libertador, sanador, cuando veamos su mano de misericordia extendido, ahí le honraremos, ahí entenderemos y seremos restablecidos y reconvencidos de que somos de Dios y que el Señor es nuestro Dios y nuestro Padre y Él nos ama y nos ha escogido y que nos ama con un amor incomprensible, que nos ama con un amor eterno y grande. Por eso, amén, Dios usó, y después vemos a Jonás diciéndole a Dios: cantaré con sacrificios, pagaré lo que prometí. Porque si él nos pasó por esa angustia, que iba a andar alabando, sirviendo a Dios. Pero sin embargo, la aflicción y la angustia le sirvió a Jonás para hacer la obra que Dios le mandó al principio en el capítulo 1. Pero eso dice: te libraré y tú me honrarás. Salmos 91, sus versos 15 al 16. Dice así: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Ven? La angustia nos lleva a invocar y a ver a Dios, a creer en Dios, que Él responderá, nos librará y glorificará nuestra vida y nos va a saciar de larga vida y nos va a mostrar su salvación. Nos va a hacer sensibles a su gracia, a su amor, a su misericordia. Cuando Él nos muestra su salvación, como la mostró a Jonás, Jonás obedeció. Jonás fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Ven? Y así es Dios a sus hijos. Cuando Él nos pasa por aflicción, angustia, cuando hemos desobedecido, cuando no estamos haciendo lo correcto, lo recto delante de Dios, cuando nos hemos apartado de Dios, Él nos quiere traer a Él. Y digamos: wow, Señor, fui desobediente, fui malo, fui mala, y has tenido piedad de mí. Fui infiel, pero tú persistes siendo fiel. Tú persististe siendo fiel cuando yo no persistí, sino que persistí en infidelidad. Persistí en dejar tu presencia, dejar de buscarte. Persistí en lo que no te agradaba. Me olvidé, pero usted no se olvidó de mí. Ese es cuando Dios muestra su salvación. Él lo sigue mostrando. Amén. Hemos sido salvos, amén. Y después Él continúa salvándonos y salvándonos y salvándonos, salvándonos, salvándonos. Amén. Porque nos ama. Y algo interesante, amén, que cuando Jonás estaba en desobediencia y huyendo de la presencia de Dios, amén, él empezó a perder su identidad. Usted y yo tenemos una identidad en Cristo, de que somos de Dios. Porque dice su palabra que hemos sido comprados no por oro ni plata, sino por la preciosa sangre de Cristo. Ahora, Corintios dice que nuestro cuerpo a Él le pertenece para glorificarle a Él. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu es para Él y Él es para nuestro cuerpo. Me llama la atención que vamos al verso 9 de Jonás, capítulo 1, verso 8, Jonás 1.
Volvamos a Jonás 1. Eso es muy importante, amén. Entender como hijos de Dios tenemos una identidad. Ya no nos identificamos con el mundo, ya no nos identificamos con el diablo, con el pecado. Nos identificamos con la libertad, con que Dios, Cristo nos hizo libre con su gracia. Amén. Nos identificamos que ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo. Mire lo que dice el verso 8. Entonces le dijeron ellos, los marineros: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le dijeron a Jonás: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando él estaba huyendo y desobedeciendo a Dios, él cayó que le servía a Dios. Él cayó que le temía a Dios. Cayó su identidad, cayó su consagración, su santidad a Dios. Se encubrió. No quería que nadie supiera que él era hebreo y que creía en Dios y que seguía a Dios y temía a Dios. Alguien, amén, que empieza a entrar en desobediencia y apartarse de Dios, de su presencia, como Jonás cuando él estaba huyendo, amén, entra en esos pasos que dejan de temer a Dios, encubren su pecado, como él estaba encubriendo su desobediencia. Por eso dice la palabra en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Por eso, si Jonás es hijo de Dios y estaba encubriendo su pecado, estaba encubriendo su desobediencia, y estaba empezando a decaer el temor a Dios, y estaba callando su identidad, amén, con que él se identificaba como hebreo, siervo de Dios. Dios levantó la angustia por eso. Le envió la aflicción por eso, porque él cayó y desobedeció y no temió a Dios, sino que huyó. Y Dios usó la angustia, la aflicción, para recordarle: ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y de quién soy? Amén. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12? Juan 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder, les dio un derecho a nosotros que hemos creído y recibido su nombre, de que somos sus hijos. Nuestra identidad, amén, de Dios es como un ID, es una residencia, es como una ciudadanía, amén, que nos vamos a presentar a Dios, a decir, ¿quién eres tú? Cuando todos nos presentamos a Dios, va a haber un día que todos nos van a presentar a Dios. Va a decir: déjame ver tu ID, tus papeles, tus documentos. Es la sangre de Cristo para que heredemos como hijos de Dios, porque dice la palabra que si somos herederos, coherederos, también somos hijos de Dios. Amén. Y vamos a heredar, amén, el reino de Dios, el cielo. Amén. Y eso Dios usó la aflicción. Amén. Por eso me llama la atención. Verso 1 del capítulo 12 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Su Dios. ¿Cómo enfatiza Jonás? Jonás escribió este libro porque la forma como este libro detalla la experiencia de lo que pasó. Amén. Tuvo que ser alguien que pasó por eso, y fue Jonás.
me llama la atención cuando Jonás, amén, guiado por el Espíritu Santo, tal vez escribía, él puso, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, como recordándolo, amén, que Dios, Jehová es su Dios y que él le pertenecía a Dios. Jehová su Dios, su Señor, su Padre. Amén. Como diciendo, por ejemplo, mi padre se llama José. Entonces, cuando hablan, amén, digamos, de mí, van a decir, su padre, José. Su padre, José. Su padre, Dios. ¿Por qué? Porque está como enfatizando que Jonás era de Dios. Que Dios lo había escogido. Y que Dios era su Señor y su Padre. Que lo amaba. Amén. Y ese es el propósito de Dios en las aflicciones y las angustias. Es restaurar nuestra identidad, nuestro derecho, o nuestra ciudadanía. Amén. Nuestros documentos que dicen que pertenecemos a Dios. Amén. Así como, amén, nosotros tenemos, amén, documentos, ciudadanía de que somos de un país. Amén. Cada país tiene sus papeles. Amén. Tal persona nació en tal país, tal fecha, tal hospital. ¿Eh? Nosotros tenemos uno espiritual en Cristo Jesús. Tal persona recibió a Cristo y fue hecho hijo de Dios tal día, tal lugar. Amén. Y va a ir a ese lugar, arriba, con Dios. ¿Ustedes lo creen? Entonces el propósito, amén. Uno, amén. Muchas veces nos apartamos y nos descuidamos de la comunión. Amén. Desobedecemos. Pero si Dios levanta la aflicción y la angustia, es para que como Jonás retornemos a Él. Volvemos a clamar. Volvemos a entrar en lo secreto, en lo íntimo con Dios. No es para, amén, apartarnos más. Como Jonás, él vio su aflicción, él vio su angustia, él vio su tribulación, sus situaciones, cómo estaba él, y se acordó del Señor. Como el hijo pródigo en Lucas 17, cuando llegó al punto de comer con los cerdos, la comida de los cerdos. Me llama la atención que él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me levantaré. Él tuvo que llegar a ese punto, dice la palabra, para que él volviera en sí. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios. El hijo pródigo somos, amén, nosotros que a veces dejamos al Padre, a Dios, y vamos, amén, detrás de otras cosas que no le agradan a Dios. Los afanes de este mundo, los deleites del mundo, de la carne. Vamos detrás de eso. Queremos la herencia y le decimos a Dios, bye bye. Me voy a ir a gozar, a deleitar, a festejar, vivir mi vida. No es la vida no es de nosotros. La vida nos la dio Dios. Nos la dio Dios. Por eso dice que la tierra y su plenitud son de Él y los que en Él habitan. Isaías dice que Dios dice, mías son todas las almas. Él nos hizo. Amén. Y tal vez porque Él tiene propósito. Me podemos decir, pues, ¿qué es el propósito de escogerme? Porque Él te ama. Fuimos hechos, dice su palabra, para la gloria de la alabanza de su gracia. Él nos hizo para ser, amén, una creación que lo adoraba. Una creación más para adorarle a Él. Para adorar y estar en su majestad, contemplándolo.
Por eso Él nos hizo a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, solo Dios tiene paciencia con uno y misericordia. Es como, por ejemplo, amén, hay muchachos que dicen, oh, me hubiera gustado haber nacido en la casa de fulana. Tienen unos buenos padres, mis padres son, no tengo buenos padres. Pero Dios sabe por qué esa persona nació con esos padres y no los padres de fulana. Porque como hemos oído del pastor, porque solo tus padres te van a aguantar todo lo que hacemos. Y aunque sea lo que sea, solo tus padres te van a amar. Amén. Te van a amar. No te va a aguantar los padres de fulana. No te van a amar los padres de fulana o de fulano como nuestros propios padres. ¿Por qué? Pues porque la mamá sintió el dolor del nacimiento de cada uno de sus babies, de sus hijos. Y el padre estuvo presente en todo eso y ellos conocen lo que es suyo. Así Dios con nosotros. Él conoce lo suyo. Y Él solo puede aguantar a los suyos. Y tiene misericordia de los suyos. Él dice, yo tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia y complacencia con que yo quiero, al que yo quiero tener complacencia. Porque Él nos ama. Él es el único, no hay otro padre, no hay otros dioses. Él es el único que nos ama, ama su creación, ama la hechura de sus manos, la obra de sus dedos. Amén. Él sopló el aliento a esta creación, el aliento de Él, el mismo aliento de Dios. Amén. Respiramos usted y yo. Y cuanto más con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Aleluya. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. Y a veces olvidamos eso de quién somos nosotros. Amén. Porque entramos en desobediencia, apartándonos de la comunión, de la congregación, apartándonos de la oración, del ayuno. Y sabía usted que Jonás no solamente oró esos 3 días, también ayunó. ¿Qué iba a comer en el pez? Por eso dice, amén, que el ayuno y la oración echan fuera géneros. Y por eso dice en Isaías 58 que el ayuno es para romper las ligaduras de impiedad, para desatar las opresiones y quebrantar los yugos. Amén. Por eso es importante, amén, tomar el ejemplo de Jonás. You know? Pues él era hijo, pues somos hijos y no hay angustia, hay aflicción. Entrar en esos 3 días de ayuno y oración es importante. Es very important en el ayuno y en la oración. Amén. Como Él, amén. Es importante. Jesús les dijo a sus discípulos, no les dijo, ¿quieres ayunar? Ayuna. Él dijo, cuando ayunéis. ¿Quieres orar? Ora cuando quieres, ¿no? Dijo, cuando oréis. Entonces, es decir, es obligado. Vas a orar. You're going to pray. Nuestra vida con Él es oración. Es comunión con Él, relación con Él. Amén. Es chistoso, ¿no? Que Jonás ayunó y oró 3 días. Y eso, amén, se recordó de Dios. Ese es el ayuno. Dice que el hombre aflige de día su alma y se doble como el junco de entre su cabeza aquí de rodillas. Y no se atreve a levantar su cabeza como aquel, amén. El que cobraba impuestos, amén. Cuando Jesús le dio el ejemplo en Lucas 18, amén, que había un hombre que entró
al templo un fariseo, dijo, Dios, te doy gracias, doy mis diezmos 2 días, ayuno 2 días a la semana, doy mis diezmos, te doy gracias porque no soy como este pecador, este injusto que cobra taxes, este adúltero, fornicario, te doy gracias que no soy de él. Y ese hombre que, amén, que cobraba taxes entró, Señor, sé propicio de mí. Y dice que golpeaba su pecho y no atrevía a levantar su cabeza al cielo. Amén. Y Dios, amén, usa la aflicción y la angustia como lo usó con Jonás. Hermanos, para que volvamos de nuevo de rodillas delante de Dios, al junco delante de su presencia, con corazón contrito y humillado, porque muchas veces hemos dejado de doblar rodillas, de ayunar. Empezamos, Señor, yo te voy a dar un día de ayuno y oración para ti, no para mí, sino para ti. Y no para decirte, I'm here for you. Amén. Aquí estoy por ti, mi amado de mi alma, el deseado de mi corazón. Amén. Y hemos olvidado eso. Amén. De afligir nuestra alma delante de Dios. Y después preguntamos, ay, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me siento todo abandonado, abandonada, solo, sola? ¿Por qué estoy haciendo cosas que antes no hacía? ¿Por qué estoy poco a poco apartándome o enfriándome? ¿Por qué no? Y en ese momento Jonás oró, se recordó de Dios. Y me llama la atención que él oró, amén, con una fe. Él dijo, amén, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Aleluya, porque él vio el brazo de salvación de Dios, aún en su infidelidad, aún en todo abajo donde él estaba postrado, amén, en ese castigo que lo tenía Dios, amén, ahí estaba, amén. Vamos al capítulo 4 de Jonás. Vamos a leer todo el capítulo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Todavía se enojó. Después de haber hecho todo lo que Dios le dijo que hiciera, predicó a Nínive y Nínive se arrepintió, como sabemos, se arrepintieron. Verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calavecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavecera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavecera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calavecera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció?
Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí acaba la historia. Me llama la atención que en este capítulo vemos que Jonás ya está orando con Dios. Está hablando con Dios. Después de su aflicción y de la angustia, hermanos, cuando vemos la salvación de Dios y su misericordia para con nosotros, nos va a hacer retornar a Él, su gracia. Y vamos a orar más, buscarle, vamos a servirle a Él, le vamos a temer, porque Él es el que hace el cambio en nosotros. Él es el que nos salva. Cuando vemos, Señor, yo no puedo salvarme. No puedo. ¿no? Somos carne. Somos hueso. Somos polvo. No puedo salvarme. Tú me puedes salvar. Y aquí vemos que después de que Dios le salvó la vida de Jonás, de la muerte del pez, hizo lo que Dios le mandó a hacer, lo cumplió, porque no lo iba a cumplir si no hubiera hecho Dios esa tempestad y ha enviado ese pez. Cumplió lo que Dios le dijo que hiciera. Y lo vemos orando y hablando con Dios más. El capítulo 4 termina con él en una discusión, una conversación con Dios. Otra vez a la intimidad. Otra vez a la comunión. Después de tanto lo que pasó Jonás, aquí lo vemos de regreso con su Dios, con nuestro Dios. Amén. Y le dice, amén, sobre la calavecera que Dios la secó y él se enojó. Y Dios le dice, ¿por tanto te enojas? Y no, Dios le hizo esa calavecera como diciéndole, no tengo cuidado de ti, te voy a cuidar. ¿No? Porque él estaba en el desierto. Y la planta que usó Dios, estaba viendo yo, la calavecera tiene unas grandes hojas. Y esas plantas son las únicas plantas en el desierto que nacen en un día. Y tienen unas grandes hojas. Y Dios cubrió a Jonás. Y le dice, tanto, tuviste lástima de la calavecera, verso 10, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Después dice, ¿cómo no voy a tener piedad? Si tuve piedad de ti, y no que me desobedeciste, me fallaste, te rescaté y te puse una calavecera para cubrirte en la noche, ¿cómo no? Y te arrepentiste y tuve misericordia de ti cuando te arrepentiste. ¿Cómo no voy a tener misericordia de esas vidas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Por tanto se arrepintieron ellos también. Y muchos dicen que él no quería que Nínive fuera salvo. Era la capital de Asiria, del reino asirio. Y era gente malvada, gente mala, gente llena de rapiña, violencia, dice la palabra, y también los historiadores. Era una nación violenta, malvada. Y cuando ellos se arrepintieron, Dios detuvo su enojo, su ira que él tenía, amén, para enviar contra ellos, contra Nínive. Pero ellos se arrepintieron, como Jonás también, un hijo de Dios por pacto de Abraham. Cuando él se arrepintió, Dios también lo rescató y lo salvó y lo restauró. Pero Nínive, que no eran hijos de Dios por pacto, amén, Dios tuvo misericordia de ellos. Porque Dios aquí revela su amor por toda su creación. Amén. Y ese es el propósito de Dios en las aflicciones y angustias, que veamos su amor revelado a nosotros. Amén. Ese amor tan grande, delicado, amén, precioso que Él tiene por nosotros. Amén.
So, así terminamos hoy, esta noche. Quien vive en su nombre y su pueblo. Amén. El propósito de Dios en las angustias. Amén. Muchas veces, amén, pues nos apartamos, obedecemos, huimos. Pero si somos hijos de Dios y vemos, amén, que Dios está tratando, amén, es para que, como dijo el hijo pródigo, volvió en sí, recapacitemos y no digamos, Señor, sálvame. No, Señor, restaura mi vida. No, restaurame. Y cuando Él no restaura, Él pone esa carga, ese peso de bendición para bien, para buscarlo, para anhelarlo, para adorarle, temerle. ¿Ven? Si pongámonos de pie en esta noche. Damos gracias a Dios, amén, por el pueblo y los amigos que nos ven en las redes sociales. Que Dios les bendiga, amén. Dios tiene algo grande, amén, no para siempre, amén. Dura la noche, Dios va a clarear la mañana. Para los que nos están viendo en las redes sociales, amén, sigue confiando en Dios, amén, que Él tiene, amén, el poder para salvar nuestras vidas de cualquier angustia y aflicción, amén, y que Él los ama a cada uno de ustedes. Sigamos a orar en esta noche.